de la iniciativa de ley estatal para la protección de personas que intervienen en los procedimientos penales en Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Justicia. Diputada Presidenta, con fundamento en lo establecido por el artículo 95 de nuestro Reglamento General, solicito a usted me autorice para dar a conocer un resumen del dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa de ley estatal para la protección de personas que intervienen en los procedimientos penales en Zacatecas, en virtud de que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta legislatura en esta fecha. Claro que sí, diputada, adelante. Gracias, Presidenta. En sesión ordinaria del Pleno, celebrado el 4 de junio del año 2020, la diputada Navidad de Jesús Rayas Ochoa presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley estatal para la protección de personas que intervienen en los procedimientos penales en Zacatecas. Por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, mediante memorándum 1145 de la misma fecha, la iniciativa de referencia fue turnada a la suscrita comisión para su análisis, estudio y dictamen correspondiente. En junio del 2008 entró en vigor una reforma constitucional integral en materia de seguridad y justicia que implicó cambios profundos a 10 artículos, de los cuales 7 eran de materia penal y que sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal en nuestro país. Emparejado con los estándares de derechos humanos que ya habían sido reconocidos a nivel mundial y constitucional, la parte nuclear de la reforma está contenida en el artículo 20 constitucional, donde se establecen los principios procesales y los derechos de las personas víctimas e imputadas de delito. Ahí se establece el principio de inocencia, al tiempo que se precisan nuevas garantías judiciales de las víctimas, relacionadas con la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y sus datos personales e impugnación de acciones del Ministerio Público. En ese entendido, fueron creados nuevos ordenamientos complementarios total o parcialmente, como la Ley General de Víctimas y sus correspondientes en cada estado. Anterior a estas reformas, las víctimas y cualquier otra persona que interviniera en un procedimiento penal tenían un reconocimiento normativo menor y derechos casi inexistentes. Y el desarrollo y consolidación de sus derechos aún son una asignatura pendiente para el legislativo federal y los locales. En ese sentido, la tendencia internacional se ha volcado en el reconocimiento de todas las partes involucradas en los procedimientos penales, su visibilización y, de ser necesario, la asistencia y resguardo del Estado. La protección a las personas que intervienen en un procedimiento penal ha evolucionado de la forma siguiente. Número 1. Regulación de la protección de testigos en el sistema procesal penal acusatorio. En el Diario Oficial de la Federación, de 18 de junio del 2008, se publicó el decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, fracciones 21ª y 23ª, 115, fracción séptima y 123, apartado B, fracción 13ª, según el artículo 2 de dicho decreto. El sistema procesal penal acusatorio se encuentra previsto en los artículos 16, párrafo 2 y 13º, 17, párrafo 3, 4 y 6, 19, 20 y 21, párrafo 7 constitucionales. Este sistema procesal penal acusatorio constitucionalizado consagra la protección de testigos,
garantiza tal protección con la prisión preventiva. Restringe el principio de publicidad por medio de dicha protección, tratándose de la delincuencia organizada. Establece la regla de que las actuaciones de investigación, entre las que se encuentran la declaración de testigos, podrán tener valor probatorio, aunque no se declaren en la audiencia de juicio, y prevé, como forma de proteger al testigo, sin incomparecencia en la audiencia de juicio. Segundo, regulación de protección de testigos en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Diario Oficial de la Federación de 30 de noviembre del 2010 se publicó el decreto por el que se expidió la ley en comento, en cuyo artículo transitorio primero se dispuso que el decreto entrara en vigor el primero a los 90 días de su publicación, y en el sexto, que el Procurador General de la República y los Procuradores Generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal tendrían un año contado a partir de su publicación para expedir las disposiciones administrativas correspondientes en materia de protección de personas en los términos que señala la presente ley, sin menoscabo de las medidas de protección que otorguen previamente. La Ley para la Protección de Personas que intervienen en los procedimientos penales en el estado de Zacatecas se compone de 3 títulos. El primero regula el objeto, interpretación, definiciones y principios. Cuenta con 2 capítulos. Capítulo 1, disposiciones generales, y el segundo, denominado principios, que va del artículo 1 al 5. En esta primera parte se establece que la presente ley es de orden público, interés social y observancia general en el estado de Zacatecas, y tiene por objeto establecer las medidas y procedimientos que garanticen la protección y atención de personas intervinientes en el procedimiento penal, cuando se encuentre en situación de riesgo o peligro por su participación o como resultado del mismo. La aplicación de la presente ley corresponde a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia, ambos del estado de Zacatecas, así como establece claramente quiénes podrán ser personas protegidas. El título segundo, denominado Autoridades e Instituciones, se compone de 2 capítulos, el primero de las autoridades y el segundo, facultades y obligaciones de la coordinación y del órgano jurisdiccional. Se desarrolla del artículo 6 al 14. En este título se menciona qué derechos y deberes le corresponden a cada una de las instituciones que se regulan en esta ley. La coordinación es el órgano encargado de garantizar la protección de los sujetos en situación de riesgo y otorgar a quienes considere pertinente las medidas de protección necesarias. Además, el fiscal del Ministerio Público, en la primera entrevista a los intervinientes en el procedimiento penal, deberá informarles sobre la posibilidad de aplicar medidas para protegerlos. El título tercero, denominado Programa y Medidas de Protección, se compone de 11 capítulos. Primero, denominado Programa. Capítulo segundo, Clases y Medidas de Protección. Capítulo tercero, Incorporación al Programa. Capítulo cuarto, Estudio Técnico. Capítulo quinto, Convenio de Entendimiento. Capítulo sexto, Derechos y Obligaciones de las Personas Protegidas. Capítulo séptimo, Obligaciones del Programa hacia la persona protegida. Capítulo octavo, Terminación de las medidas de protección. Capítulo noveno, Cooperación entre Estados. Capítulo 10, Sanciones. Capítulo 11, Medios de impugnación, que se distribuyen del artículo 15 al 41. Se establecen 2 tipos de medidas de protección:
las cuales son de asistencia y de seguridad, y los métodos que se deben establecer para otorgar tales medidas de protección. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el ámbito de su respectiva competencia, promoverán la capacitación de los profesionistas que atenderán los preceptos de esta ley. Tercero, se abroga la ley para la protección de personas que intervienen en los procedimientos penales en el Estado de Zacatecas, aprobada mediante decreto número 334, publicada en el suplemento del periódico oficial del Estado de Zacatecas el sábado 11 de abril del 2015. Cuarto, se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley. Así, lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión de Justicia, diputada Susana Rodríguez Márquez, diputada Perla Martínez y diputada Navidad Rayas Ochoa. Es cuanto. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día,